Hay un secreto que nadie te está contando ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, el mayor imperio naval de la historia se está desmoronando. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué está ocurriendo. Durante años, los portaaviones estadounidenses han sido dioses flotantes, ciudades enteras de acero y poder que surcaban los océanos sin rival alguno. Cuando Washington quería enviar un mensaje al mundo, no mandaba diplomáticos, mandaba un portaaviones. Una sola de estas bestias metálicas valía más que el presupuesto militar de naciones, hombres y mujeres viviendo sobre el agua, controlando el destino del planeta desde una cubierta de vuelo del tamaño de 3 campos de fútbol. Pero todo eso está cambiando. Y está cambiando tan rápido que los generales en el Pentágono apenas pueden procesar lo que están viendo. China ha descubierto algo que mantiene despiertos por las noches a los almirantes estadounidenses. No están tratando de construir mejores portaaviones. Eso sería demasiado obvio, demasiado predecible, ¿no? Han hecho algo mucho más inteligente, mucho más peligroso. Han construido el arma perfecta para destruirlos. Imagina esto. Un solo portaaviones estadounidense navegando en aguas internacionales cerca de Taiwán. A bordo, aviones de combate, miles de marineros, tecnología por valor de millones de dólares. Es el símbolo máximo del poder estadounidense, pero desde el horizonte algo se aproxima. No es un solo enemigo. No son buques de guerra chinos moviéndose en perfecta coordinación como un enjambre de avispas metálicas programadas para un solo propósito: hundir ese portaaviones antes de que pueda reaccionar. Cada uno de esos barcos lleva docenas de misiles, no misiles ordinarios, misiles hipersónicos que viajan a 5 veces la velocidad del sonido, misiles que cambian de dirección en pleno vuelo, misiles contra los cuales los sistemas de defensa estadounidenses fueron diseñados en una época que ya no existe. Haz las matemáticas conmigo. Buques de guerra, cada uno con capacidad para lanzar misiles. Esos son proyectiles convergiendo hacia un solo objetivo. Ahora, el grupo de combate del portaaviones tiene defensas. Tiene destructores con sistemas Aegis que pueden detectar amenazas a cientos de kilómetros. Tiene misiles interceptores, tiene contramedidas electrónicas, tiene lo mejor que la tecnología militar estadounidense puede ofrecer. Pero, ¿sabes cuántos misiles puede interceptar realmente ese sistema en un ataque coordinado masivo? Los analistas estiman que quizás puedan detener entre el y el %, y eso en el mejor de los casos. Cuando todo funciona perfectamente, cuando no hay fallas, cuando los sistemas no se saturan, eso significa que misiles van a atravesar las defensas y solo hace falta uno. Un solo misil impactando en el lugar correcto para convertir millones de dólares en un arrecife artificial. Un solo proyectil para enviar a marineros estadounidenses al fondo del océano. Empiezas a entender por qué esto es diferente a todo lo que hemos visto antes. Richard Wolff, el economista que ha estado advirtiendo sobre esto durante años, lo dijo de una manera que te hará la sangre. No es que China sea más fuerte que Estados Unidos, es que China ha cambiado las reglas del juego, y Estados Unidos sigue jugando con las reglas antiguas. Piénsalo. Estados Unidos gastó décadas perfeccionando el arte de la proyección del poder naval. Construyeron estos portaaviones colosales, desarrollaron tácticas, entrenaron tripulaciones, crearon toda una doctrina militar basada en la premisa de que podían llegar a cualquier lugar del mundo y dominar cualquier situación. Y funcionó. Funcionó brillantemente. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año, ninguna nación en la Tierra podía desafiar a un grupo de combate de portaaviones estadounidense.
Pero China observó todo esto y tomó una decisión estratégica que cambiaría el equilibrio del poder global para siempre. Decidieron no competir en el juego de Estados Unidos. Decidieron inventar un juego completamente nuevo. Mientras Estados Unidos construía su 11º portaaviones de Super Carrier, China estaba construyendo destructores. Mientras los ingenieros estadounidenses perfeccionaban los sistemas de catapulta electromagnética, los ingenieros chinos estaban perfeccionando misiles que vuelan tan rápido que generan plasma alrededor de su fuselaje. Mientras los almirantes estadounidenses planeaban cómo proyectar poder en cualquier océano del mundo, los almirantes chinos planeaban cómo negar ese poder en su propio patio trasero. Y funcionó, Dios mío. ¿Cómo funcionó? En los últimos años, China ha lanzado más tonelaje naval que la mayoría de las armadas europeas completas. No estamos hablando de barcos obsoletos o de segunda categoría. Estamos hablando de destructores tipo que hacen que los buques estadounidenses parezcan primitivos en comparación. Fragatas tipo producidas en masa como si fueran automóviles. Sistemas de misiles integrados en redes de batalla que hacen que la información fluya más rápido que la velocidad de la decisión humana. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto? No es la tecnología. La tecnología es impresionante. Sí, los misiles de FIDF que llaman asesinos de portaaviones son verdaderamente revolucionarios. Pueden alcanzar un portaaviones en movimiento desde millas de distancia. Caen desde el espacio a velocidades que desafían la imaginación. Pero eso no es lo más aterrador. Lo más aterrador es la voluntad. China ha tomado la decisión estratégica de que vale la pena arriesgar una guerra con Estados Unidos para establecer su dominio sobre el Pacífico Occidental. Han construido estas capacidades militares no como un farol, sino como una declaración de intenciones. Están diciendo clara y abiertamente, Taiwán es nuestro, el mar de China Meridional es nuestro, y si Estados Unidos intenta interferir, estamos preparados para hundir sus barcos. Esa es la realidad brutal que Washington no quiere aceptar. Durante décadas los políticos estadounidenses han hecho promesas. Promesas a Taiwán, promesas a Japón, promesas a Filipinas. No se preocupen, dijeron, la séptima flota los protegerá. Nuestros portaaviones garantizan su seguridad. Pero esas promesas se hicieron en un mundo diferente. Un mundo donde la Marina de Estados Unidos era invencible. Un mundo que ya no existe. Ahora viene la pregunta que nadie en Washington quiere hacer en voz alta. ¿Está Estados Unidos realmente dispuesto a arriesgar un portaaviones? ¿Está dispuesto a ver a marineros estadounidenses morir en un solo día? ¿Está dispuesto a aceptar la humillación de ver su símbolo máximo de poder convertido en chatarra humeante en el fondo del Pacífico? Porque eso es lo que está en juego. No teoría, no ejercicios de guerra en salas con aire acondicionado. Realidad, sangre real, muerte real, consecuencias reales. Y aquí está la parte verdaderamente escalofriante. Si Estados Unidos pierde un portaaviones, ¿qué hace después? La presión política para responder sería inmensa, absoluta. Los llamados a la venganza serían ensordecedores. No podemos dejar que China se salga con la suya. Tenemos que demostrar nuestra fuerza. Estados Unidos nunca retrocede. Pero responder como atacando bases militares chinas en el continente, eso es un acto de guerra total. Usando armas nucleares tácticas. ¿Estamos hablando de escalar hacia el Armagedón o simplemente aceptando la derrota y retirándose, admitiendo ante el mundo que el era del dominio estadounidense ha terminado? Ninguna de estas opciones es buena. Todas conducen al desastre. Richard Wolff señala algo que la mayoría de los analistas ignoran. Dice que este no es solo un problema militar. Es un problema económico, político y psicológico.
Estados Unidos ha basado toda su identidad nacional posterior a la Segunda Guerra Mundial en ser potencia militar suprema, en tener la capacidad de intervenir en cualquier lugar, en cualquier momento, con fuerza abrumadora. Ese es el fundamento de la hegemonía estadounidense. Ese es el secreto detrás del dólar como moneda de reserva mundial. Ese es el pegamento que mantiene unidas las alianzas estadounidenses. ¿Qué pasa cuando ese fundamento se agrieta? ¿Qué pasa cuando los aliados de Estados Unidos miran el balance militar real y piensan, quizás deberíamos hacer un trato con China en lugar de confiar en las promesas estadounidenses que no pueden cumplirse? Ya está sucediendo. Corea del Sur, reconsiderando su relación con Estados Unidos. Filipinas está coqueteando con China. Incluso Japón, el aliado más leal de Estados Unidos en Asia, está desarrollando capacidades militares independientes porque ya no confía completamente en el paraguas de seguridad estadounidense. El mundo está cambiando, y Estados Unidos se niega a cambiar con él. Hay una razón histórica por la que esto está sucediendo, y necesitas entenderla si quieres comprender hacia dónde nos dirigimos. Cada imperio en la historia ha enfrentado este momento, el momento en que su poder militar supremo es desafiado por una potencia emergente que ha encontrado una manera de nivelar el campo de juego. Roma lo enfrentó con las tribus germánicas, España lo enfrentó con Inglaterra, Gran Bretaña lo enfrentó con Alemania, Estados Unidos lo enfrentó con la Unión Soviética y ahora lo está enfrentando con China. La diferencia esta vez es la velocidad. La tecnología militar está avanzando tan rápido que las ventajas estratégicas duran años, no décadas. Los portaaviones han sido la columna vertebral del poder naval estadounidense durante años, pero años en términos históricos no es nada. Los acorazados dominaron los océanos durante solo años, antes de que los portaaviones los hicieran obsoletos. Ahora los misiles hipersónicos están haciendo lo mismo con los portaaviones. Es el ciclo eterno de la guerra. La espada supera al escudo, luego el escudo se adapta, luego la espada evoluciona una y otra vez a través de toda la historia humana. Pero aquí está el problema único de nuestra época. La velocidad de destrucción ha superado la velocidad de la sabiduría. En cuando Europa se deslizó hacia la Primera Guerra Mundial, tomó semanas para que los ejércitos se movilizaran. Los líderes tenían tiempo para pensar, para negociar, para buscar salidas diplomáticas. No lo hicieron, por supuesto. Eligieron la guerra, pero al menos tenían tiempo. Hoy un conflicto entre China y Estados Unidos podría escalar desde un incidente menor hasta un intercambio nuclear en cuestión de horas. Los sistemas de armas son demasiado rápidos. Las cadenas de comando están demasiado automatizadas. La ventana para la toma de decisiones humanas se está cerrando. Un misil hipersónico lanzado desde el territorio continental chino puede alcanzar un portaaviones estadounidense en el mar de China Meridional en menos de minutos. ¿Cuánto tiempo tiene el comandante del grupo de combate para decidir cómo responder? ¿Minutos? 5. ¿Y si es un error? ¿Y si es un lanzamiento accidental? ¿Y si es una prueba que salió mal? No importará. Una vez que empieza el baile, no hay manera de detenerlo. Los sistemas de inteligencia artificial ahora controlan muchos aspectos de la guerra naval moderna. Identificación de amenazas, priorización de objetivos, asignación de armas, defensivas. Todo sucede a velocidades que los humanos no pueden procesar. Hemos construido máquinas de guerra que toman decisiones más rápido de lo que podemos supervisarlas. ¿Entiendes el peligro? No es que China sea malvada o que Estados Unidos sea débil. Es que hemos construido un sistema donde un error, un malentendido, un sensor defectuoso, puede desatar una cascada de violencia que ningún líder político puede detener
una vez que comienza. Y todo esto está sucediendo en el contexto de Taiwán. Taiwán, una isla del tamaño de Bélgica que se ha convertido en el punto de inflamación más peligroso del planeta. China dice que es parte de China. Taiwán dice que es independiente. Estados Unidos dice que apoya una solución pacífica, pero se niega a decir exactamente qué haría si China invade. Ambigüedad estratégica funcionó durante años, pero ya no funciona porque ahora China tiene las herramientas militares para tomar Taiwán por la fuerza, y Estados Unidos tiene que enfrentar la pregunta que ha estado evitando. ¿Realmente vale la pena ir a la guerra con China por Taiwán? Hagamos esta pregunta más personal. ¿Enviarías a tu hijo o hija a morir por Taiwán? ¿Arriesgarías tu ciudad, tu vida en una guerra nuclear con China por una isla a kilómetros de distancia? Cuando lo planteas así, de repente la respuesta no es tan obvia, pero los políticos no hablan así. Hablan de intereses nacionales, vitales y credibilidad internacional y el orden basado en reglas. Palabras bonitas que esconden la realidad brutal de lo que realmente significan guerra, muerte, destrucción a una escala que no hemos visto desde Richard Wolff, argumenta que Estados Unidos necesita aceptar una realidad fundamental. No puede controlar lo que sucede en el patio trasero de China, no más de lo que China puede controlar lo que sucede en el patio trasero de Estados Unidos. Es geografía, es lógica, es realidad. China tiene intereses de seguridad legítimos en su propia región. Igual que Estados Unidos, tiene intereses de seguridad legítimos en el hemisferio occidental. Cuando la Unión Soviética puso misiles en Cuba en 1900, Estados Unidos casi comenzó una guerra nuclear para sacarlos. ¿Por qué? Porque eran una amenaza existencial a la seguridad estadounidense. Estados Unidos entendió eso. El mundo entendió eso. Ahora voltea la situación. Estados Unidos tiene alianzas militares, bases y despliegues de armas por todo el perímetro de China. Corea del Sur, Japón, Filipinas, Guam, Australia. Desde la perspectiva china, esto es un cerco, es una amenaza existencial. Es exactamente lo que Estados Unidos nunca toleraría en su propia región. Pero Estados Unidos se niega a ver la simetría, se niega a aceptar que lo que parece defensa desde Washington parece agresión desde Beijing. Y ahí está el núcleo del problema. Ambos lados se ven a sí mismos como los defensores legítimos. Ambos lados ven al otro como el agresor. Ambos lados están construyendo armas no para atacar, sino para defenderse. Pero cuando ambos lados están armándose furiosamente, cuando ambos lados están haciendo ejercicios militares cada vez más agresivos, cuando ambos lados están dibujando líneas rojas que no pueden retroceder sin perder la cara, ahí es donde vive el peligro. No necesitas que ningún lado sea malvado para que comience una guerra. Solo necesitas miedo mutuo, orgullo mutuo y un malentendido en el momento equivocado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida de este callejón sin salida mortal? Primero necesitamos honestidad brutal sobre lo que el poder militar estadounidense puede y no puede lograr. No puede detener a China de convertirse en la potencia dominante en Asia Oriental. Esa nave zarpó hace años cuando China se convirtió en la segunda economía más grande del mundo y comenzó a traducir ese poder económico en poder militar. Segundo, necesitamos reconocer que algunas de las promesas que Estados Unidos ha hecho no pueden mantenerse. La promesa implícita de defender a Taiwán contra una invasión china a gran escala es una promesa que Estados Unidos probablemente no puede cumplir sin arriesgar la destrucción mutua. Eso es horrible de admitir. Es complicado, pero es verdad. Tercero, necesitamos un nuevo marco diplomático, una arquitectura de seguridad para Asia
que reconozca los intereses legítimos de todas las partes. China necesita garantías de que no será atacada o socavada. Los vecinos de China necesitan garantías de que no serán intimidados o invadidos. Estados Unidos necesita un papel que preserve sus intereses sin requerir dominio militar absoluto. ¿Es esto posible? Honestamente, no lo sé. La historia no es alentadora. Las grandes potencias raramente aceptan la disminución de su poder con gracia. Los poderes emergentes raramente ejercen su nueva fuerza con moderación. El orgullo nacional, la política interna, las narrativas históricas, todo conspira contra las soluciones racionales. Pero la alternativa es impensable. Es buques de guerra chinos lanzando misiles hacia un portaaviones estadounidense. Es marineros muriendo en minutos. Es la humillación estadounidense o la escalada estadounidense es el camino hacia un conflicto que podría convertir el Pacífico Occidental en un cementerio y arrastrar al mundo hacia una guerra que nadie puede ganar. Mira, no soy ingenuo. Sé que China no es una democracia. Sé que tiene un historial problemático de derechos humanos. Sé que su gobierno es autoritario y opresivo de maneras que deberían preocuparnos a todos. Pero también sé esto. Ninguna de esas cosas justifica una guerra que mataría a millones de personas y potencialmente terminaría con la civilización humana tal como la conocemos. Tenemos que encontrar una manera de coexistir con China, de competir con China, de contener algunos comportamientos chinos sin deslizarnos hacia un conflicto catastrófico. Eso requiere más inteligencia estratégica y más coraje moral que simplemente aumentar los presupuestos militares y hacer promesas que no podemos cumplir. El escenario de los buques de guerra no es solo una pregunta táctica sobre capacidades de armas. Es una pregunta existencial sobre qué tipo de mundo queremos vivir. ¿Queremos un mundo donde las grandes potencias compiten perpetuamente al borde del abismo nuclear? ¿O podemos construir algo mejor? La respuesta a esa pregunta determinará el futuro, no solo de Estados Unidos, no solo de China, sino de toda la especie humana. El reloj está corriendo, los sistemas de armas se están desplegando, las tensiones están aumentando, los malentendidos se están multiplicando, y en algún lugar del Pacífico Occidental, ahora mismo, un portaaviones estadounidense navegando en aguas donde buques de guerra chinos podrían reunirse en cuestión de horas. ¿Sobrevivirá ese portaaviones si China decide atacar? Probablemente no importa eso. Sí, más de lo que puedas imaginar, porque la verdadera pregunta nunca fue sobre el portaaviones. Fue sobre nosotros, sobre si somos lo suficientemente sabios para evitar repetir los errores que destruyeron generaciones anteriores, sobre si podemos aprender de la historia antes de que sea demasiado tarde. El mundo está observando, la historia está observando, y el momento de decidir está aquí.